Y sabemos, hermanos, que a veces las circunstancias que nos rodean en nuestra vida, hermanos, a veces no son tan buenas como nosotros esperamos que sean, ¿no es cierto? Un día estamos bien, al otro día, por cualquier razón, estamos mal, ¿no? Siempre, hermanos, vamos a tener, como coloquialmente se dice, días buenos y días malos. Porque nosotros, hermanos, delante de esos días malos, como creyentes, como cristianos, nosotros nos debemos de esforzar para que en esos días malos pongamos nuestra esperanza en Dios. ¿No es cierto? Ese debe ser nuestro esfuerzo, poner nuestra esperanza en Dios en los días malos. Pero a veces, hermanos, ¿qué pasa? Pasa que sientes que Dios no está ahí contigo. Sientes como si Dios se desapareció, ¿no es cierto? Y nos preguntamos, ¿acaso Dios me estará escuchando ahorita? En esta sombra tan grande que tengo, ¿Él hará caso a mis oraciones? Sin duda, hermanos, a todo cristiano algún día de su vida ha orado de esta manera y no ha recibido una respuesta que quiere. Y eso, hermanos, por supuesto, puede causar en nosotros que dudemos de la bondad de Dios por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra incredulidad. Ese tipo de pensamientos llegan, ¿no es cierto? Y cuando llega en nuestra mente empieza a divagar y empieza a dudar de quién es Dios. ¿Y acaso Dios estará conmigo? Hermano, ¿tú te has hecho ese tipo de preguntas? ¿Tú has pensado de esta manera? ¿Tú has dicho, creo que Dios no me está escuchando? Creo que Dios escucha a todos en la iglesia menos a mí. ¿Te ha pasado, hermanos? Que cuando tú oras, parece que Dios es un Dios sordo para con tus oraciones. Si no te ha pasado, créeme que algún día te va a pasar. Algún día te va a pasar. Porque, hermanos, todo creyente ha experimentado esto. Incluso David. David lo experimentó, hermanos. Y no solo una vez, lo experimentó muchísimas veces. Ya que en varios salmos, hermanos, David levanta oraciones a Dios de manera que parece que Dios no está ahí. Y se le siente el sentimiento a David de, caramba, Dios, ¿dónde estás? ¿No es cierto? Y bueno, el Salmo 28 no se queda atrás. Este Salmo 28, hermanos, vamos a ver cómo David levanta otra oración a Dios y le dice, Dios, no te olvides de mí. No te olvides de mí. No te alejes de mis peticiones. En pocas palabras, hermanos, este Salmo que vamos a estudiar nos va a ayudar a saber qué hacer en medio de esa aparente soledad. ¿Ok? Así que acompáñame al Salmo 28, versículo 1 para leer lo que vamos a estudiar el día de hoy. Salmo 28, versículo 1, dice la palabra de Dios. Salmo de David, versículo 1. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en sus corazones. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Versículo 6. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Amén. Pues nota, hermanos, cómo este salmo
lleva el título Salmo de David, ¿no es cierto? Así empieza este salmo, con el título Salmo de David. Esto, hermanos, por supuesto que nos indica que el autor principal de este salmo es David. Y este Salmo 28, hermanos, se encuentra en un género conocido como género de lamento. Ahí es donde está ubicado este salmo, un género de lamento. Es un salmo de lamento. Y la mayoría, hermanos, de comentaristas, de teólogos, dicen que David lo escribió cuando su hijo Absalón lo estaba persiguiendo para matar. ¿Recuerdan esa historia? David ya era rey y uno de sus hijos se levanta en contra de su padre y entonces lo persigue para matarlo, y David, para no pelear con su hijo, decide salir y huir de su hijo. Bueno, muchos concuerdan que esa fue la época en que se escribió este salmo. No estamos tan seguros, hermanos. Solo la mayoría de comentaristas lo dicen, pero no estamos tan seguros, ¿ok? Pero bueno, lo que sí sabemos es que David lo escribió en un momento de mucha aflicción, porque es un salmo de lamento, ¿ok? Ahora nota cómo empieza diciendo David, versículo 1. Vamos a entrar de fondo, hermanos, estudiando versículo a versículo para poder entender más este mensaje de David. Y David dice, empieza, ¿a ti qué? Clamaré, o mejor traducido, llamaré. A ti llamaré, oh Jehová. Detengámonos a ti. Nota, hermanos, que aquí David está llamando ¿a quién? A Jehová. Esa palabra de Jehová, hermanos, en hebreo es Yahweh. Y Yahweh, hermanos, apunta al Dios de pactos. David se está refiriendo al Dios de pactos. David está llamando al Dios de pactos, al Dios que hizo un pacto con sus ancestros y que Él cumple sus pactos. ¿Ok, hermanos? Entonces, nota, hermanos, cómo aquí David llama al Dios de pactos. Él tiene en su mente al Dios de pacto y continúa diciéndole a este Dios, vean versículo 1, a ti clamaré, oh Jehová. ¿Cómo lo llama? Roca mía. Roca mía. Nota, hermanos, que cuando David se refiere a Dios como su roca, podemos ver que David se está refiriendo en dos aspectos. En primer lugar, hermanos, David simplemente está diciendo, yo confío plenamente en Dios, porque Él es mi roca. Yo confío plenamente en Dios. Y número 2, David veía a Dios como a alguien que era fuerte, que era poderoso, que protege porque es inamovible, porque es inmutable, porque no cambia como una roca. Esa es la idea, hermanos. O sea, en pocas palabras, David, con esta frase de roca mía, simplemente está mostrando la fe que tenía en Dios. ¿Por qué? Porque Dios era su protector, porque Dios era su fuerza. Pero quiero que notes algo, hermanos. David no está diciendo la roca de Israel. David no está diciendo la roca del pueblo. No. ¿Qué está diciendo David? ¿Roca qué? Mía. Tú eres mi protector, mi ayudador, mi salvador, mi fortaleza, mi esperanza. Tú eres mi roca. Hermano, estas simples palabras nos están enseñando la gran intimidad que David tenía para con Dios. Porque él está diciendo, tú eres mío. No de nadie más, sino mío. Esa es la relación tan estrecha, hermanos, tan junta, tan unida que tenía David con Dios. Y en esa relación, David se atreve a decirle, continúa el versículo 1, tú eres mi roca, y después le dice, no te desentiendas de mí. O mejor traducido esta frase, hermanos, en su mejor traducción quiere decir, no seas sordo conmigo. No seas sordo conmigo. En esa confianza que David le tenía a Dios porque tenían una relación muy íntima, a tal grado que David lo reconocía como su fortaleza, como su roca, David le dice, Dios, no seas sordo conmigo. Ve, hermanos, cómo David está orando. Él está poniendo toda su confianza en ese Dios que es su roca, que es su fortaleza. Pero ahora estamos viendo, hermanos, que parece que esa roca sí parece una roca literal.
porque no está escuchando. ¿No es cierto? Parece, hermanos, que Dios hizo sordos sus oídos. Parece que Dios ya no se está moviendo. Solamente Él está callado. Y David simplemente está diciendo, tú Dios de pactos, tú Dios que cumples las promesas, deja de ser sordo. No guardes silencio. Necesito que me respondas. Es el corazón de David en este momento. Y hermano, ¿cuántos de nosotros hemos encontrado esta situación en nuestras vidas? Cuando pasa, hermanos, que tú tienes la necesidad y oras a Dios, días, semanas, meses, inclusive años, ¿no es cierto? Y parece que Dios está sordo, parece que Dios está en silencio. Y nosotros clamamos a Dios, levantamos oraciones a Dios y les decimos como David, Dios, no seas sordo conmigo. Esta es la realidad, hermanos. Solo piensa en esto, hermanos. Dice Hebreos 12 que cuando Dios habla, la tierra se mueve, la tierra tiembla. Eso, hermanos, cuando tú piensas en eso es algo terrorífico, ¿no es cierto? Imagínate que la tierra tiemble, ¿no? Con la voz de Dios. Realmente, hermanos, al pensar eso, puede llegar en nosotros un temor muy grande, ¿no es cierto? Porque va a venir una catástrofe. Pero ¿sabes tú, hermano, qué también es terrorífico? También es terrorífico que Dios guarde silencio. Porque cuando Dios guarda silencio, nos entra un pavor, nos entra una ansiedad, ¿no es cierto? Nos entra una tristeza. Pero Dios, ¿por qué estás guardando silencio? Y hermano, esta es una realidad que vamos a estar viendo ahorita. Aunque parezca que Dios guarde silencio, tú nunca tienes que guardar silencio. Tú siempre tienes que clamar a Dios. Tú siempre tienes que levantar oraciones fervientes para que Él responda. Y eso, hermanos, lo sabía perfectamente David. Por eso David continúa diciendo, vean, versículo 1, dice David que Dios es su roca, le pide que no guarde sus oídos, que no sea sordo para con él, y continúa David diciéndole, para que no sea yo, ¿qué? Dejándome tú. Esta frase, hermanos, en su hebreo original se traduce mejor, no sea que te quedes callado hacia mí. No sea sordo y no sea que te quedes callado hacia mí. Y vean cómo David estaba viendo como si Dios lo estuviera abandonado. Él no quería ser dejado por Dios. Y él dice, Dios, tú no te calles, porque si tú te callas, entonces es como si tú me estuvieras abandonando. Y si tú me abandonas, entonces yo voy a ser, continúa el versículo, semejante a los que descienden al sepulcro. Sepulcro, hermanos, en hebreo es bor, que se traduce como pozo o fosa. La idea que tiene David aquí, hermanos, pues es la muerte. En otras palabras, David no quería ser dejado por Dios, porque si él sentía, o si Dios, mejor dicho, si Dios lo dejaba, es como si él fuera a la muerte. Esa es la idea que tiene David. O sea, hermanos, David no quería ser dejado por Dios, porque si Dios lo dejaba, iba a ser un incrédulo. Iba a ser un incrédulo. Por eso él le dice, no sea que si tú guardas silencio, si tú no me escuchas, si tú me dejas, entonces yo voy a ser como los incrédulos que mueren. ¿No es cierto? Eso es lo que está diciendo David. Pero nota, hermanos, cómo David, al no tener una respuesta de Dios, él simplemente sentía ese sentimiento de decir, quizás sea yo un incrédulo, quizás sea yo alguien que va hacia la muerte. Él no se quería sentir así, hermanos. Él no quería sentir el rechazo de Dios, porque es una realidad, hermanos. El destino de los incrédulos es estar alejados de Dios, es estar muertos. Porque vean lo que dice el Salmo 5, versículo 4. Ese es el destino de los incrédulos. Salmo 5, vean, versículo 4.
Dice Salmo 5, versículo 4. Dice así, Salmo 5, versículo 4, dice la palabra de Dios: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará, o mejor traducido, no vivirá. El malo no vivirá junto a ti. Nota, hermano, cómo Dios jamás se complace en el pecado. Dios jamás vivirá con el que practica el pecado. Y versículo 5 dice: los insensatos, o sea, los pecadores, no estarán delante de tus ojos. Y escucha estas palabras: aborreces, o mejor traducido, odias. Odias a todos los que hacen iniquidad. Son palabras fuertes, ¿no es cierto? Dios odia a todos los que hacen el mal. ¿Sabes algo, hermanos? La verdad bíblica muchas veces choca con lo que mucha gente enseña. Porque mucha gente, hermanos, enseña que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿No es cierto? Muchos dicen eso. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Esa es la mentira más grande que te puedan decir. Es la mentira más grande. Aquí está claro, ¿no es cierto? Por un lado, Dios odia el pecado, sí. Versículo 4, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Él sí odia el pecado, Él no acepta el pecado, ¿no es cierto? Pero también odia al pecador. También odia al que practica el pecado. Versículo 5, aborreces, odias a todos los que hacen iniquidad. ¿Te das cuenta, hermanos? Dios odia a todos los que están en pecado, a toda persona que se caracteriza por cometer pecados de maldad. O sea, en otras palabras, hermanos, Dios odia al mentiroso, Dios odia al adúltero, Dios odia al que no honra y no se sujeta a sus padres, Dios odia al que no ama a su cónyuge como Dios le dijo que lo amara. Dios odia al que pone primero sus deseos personales más que ante los de Dios. Dios odia al que no guarda su pureza sexual. Y nos podemos seguir con más pecados, hermanos, porque Dios odia tanto al pecado como al pecador. Y si tú eres un hombre o una mujer que practica el pecado como estilo de vida, tú puedes estar seguro de una cosa: Dios te odia. Dios te odia. Tienes que estar seguro de eso. Y sabes, si Dios te odia, si Dios te aborrece, eso significa que Dios te rechaza completamente, porque eres un pecador. Eres incompatible con la santidad de Dios. Ese es el problema, hermanos. Dios no puede vivir con un pecador nunca, porque Él es santo, santo, santo. Y si tú eres un hombre o una mujer que practica el pecado, entonces tú sí vas a estar lejos de Dios. David lo sabía. Por eso David decía: no quiero ser como un incrédulo que van a la muerte. No quiero ser como el incrédulo que no tiene ningún tipo de esperanza porque están alejados de Dios. Y como tú estás alejados de ellos, Dios, entonces no respondes a sus oraciones. Porque, hermano, esa es una realidad. Dios nunca va a responder las oraciones de los pecadores. El mundo, ¿qué dice, hermanos? Tú pídele a Dios. Él es bueno. Él es amor. ¿Es verdad? Sí. Pero también te dice: pero no importa lo que hagas, Dios te va a contestar. Al fin que Él es amor. Esa es otra mentira de Satanás. Es otra mentira de Satanás. Ya lo vimos. Si tú estás en pecados, Dios te odia y jamás te escuchará porque estás en pecado. Alguien puede decir: bueno, ¿y dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice que Dios no escucha a los pecadores? Acompáñame a Juan 9:31, vean lo que dice. Juan 9:31, Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31. Juan 9, versículo 31, vean lo que dice la palabra de Dios. Juan, capítulo 9,
versículo 31, dice así: y sabemos, escucha, que Dios no oye a los pecadores. Está claro, ¿no es cierto? Dios no oye a todo aquel que vive en pecado como estilo de vida. Dios no lo oye. Él no oye al que no se arrepiente de sus pecados, al que vive constantemente una vida en contra de la voluntad de Dios. A Él no lo oye. Pero ¿a quién sí lo oye? Continúa el versículo, dice, escucha, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿a ese qué? Oye. Dios, hermanos, sí oye al pecador arrepentido. O sea, al pecador que es temeroso de Dios. O sea, al pecador que se humilla delante de Él porque reconoce que no tiene nada que ofrecerle a Dios más que su pecado. Y por esa razón, Él necesita un Salvador. Y en esa humillación, Él reconoce que como su Salvador es Cristo, entonces le debe su vida. Y ahora sí, en obediencia, en santidad, hago la voluntad de Dios. A ellos Dios sí los escucha. Esta es la realidad, hermanos, que la palabra de Dios nos está exponiendo. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero ser temeroso. Yo quiero dejar mi mentira. Yo quiero amar a Dios sobre todo y sobre todos. Yo quiero vivir un matrimonio santo. Yo quiero santificarme en mi pureza sexual. Yo quiero dejar todo lo malo que haya en mi vida. Porque yo quiero ser un hombre o una mujer temeroso y obediente a Dios. Y los que hacen todo eso, Dios sí los escucha. Y hermano, tú tienes que meditar en esto. ¿Cómo es tu vida delante de Dios? ¿Cómo es tu vida, hermano? Porque esta es una realidad. Quizá tus oraciones, hermanos, ni siquiera salen del techo porque estás viviendo en pecado. Examina tu vida. ¿Qué pecado te está arrastrando hasta la tumba? Ve, hermano, dónde tú estás parado delante de Dios. ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones? Porque por fuera podemos vivir externamente bien, pero por dentro, ¿cómo eres? ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones, hermanos? Porque Dios ve todo eso. Dios no solo ve lo de afuera, Él es soberano, ¿no es cierto? Él conoce todas las cosas de manera perfecta, entonces Él sabe perfectamente quién eres tú, verdaderamente en tu interior. Y si tú estás en pecado, hermanos, por eso tus oraciones no son escuchadas. Mejor, como dice el versículo, busca el temor a Dios y su voluntad para que puedas clamar a Él y ahora sí Él te puede escuchar. Eso sabía David, hermanos. Y regresando al Salmo 28, versículo 1, David, hermanos, nota cómo él está clamando al Dios de pactos, ¿no es cierto? A su roca. Él está llamando a su roca, él está llamando a su fortaleza y le pide que lo escuche para que no sea como los incrédulos que son lanzados a la muerte. Y ahora, hermanos, David lo que hace es seguir confiando en Dios. Y versículo 2 le dice, oye la voz de mis ruegos, oye la voz de mis súplicas cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Nota esta frase, cuando alzo mis manos. El alzar las manos, hermanos, es un simbolismo de oración, de orar. Es un simbolismo de orar. Por eso, hermanos, es bueno alzar las manos cuando estamos adorando a Dios por medio de la música. Porque eso, hermanos, refleja que tú estás concentrado y que tú tienes una conexión con Dios. Esto, hermanos, es un buen ejemplo para que tú alces tus manos en la alabanza, para que tú puedas dejarte llevar, meterte en esa comunión con Dios, en esa oración con Dios y tener una conexión entre tú y Dios. Hermano, que no te dé pena alzar las manos. No estés todo ahí tieso nada más a ver qué pasa, no. Métete, adora al Señor, búscalo en adoración y un
buen simbolismo es alzar tus manos, tratando de buscar, de alcanzar a ese Dios. Ya si no te bañaste, pues no las alces. Nos vas a desmayar a todos. No es cierto, hermanos, pero la idea es esa. Te bañes o no te bañes, tú alza las manos. Busca a Dios, hermanos. Que ese sea tu sentir, porque tú tienes una necesidad de algo o de adorar a Dios, de agradecimiento, de súplica, pero tú lo reflejas como alzando tus manos, porque tú quieres concentrarte y estar solo tú y Dios. Ahora, con esto, hermanos, no quiero decir que si tú no alzas tus manos no vas a conectarte con Dios. No, no estoy diciendo eso. Solo digo que es una buena práctica, hermanos, que tú puedes hacer. David lo hacía, ponía el ejemplo y él alzaba sus manos, ¿no es cierto? Pero quiero que notes esa frase: cuando alzo mis manos, ¿hacia dónde? Hacia tu santo templo. Esta frase, hermanos, se traduce mejor como: cuando alzo mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. Esa es una mejor traducción. ¿Por qué? Porque recuerden, hermanos, para la época de David no existía el templo como Salomón lo había construido. Todavía no existía. La presencia de Dios reposaba ¿en dónde? En el tabernáculo, ¿no es cierto? En una tienda, ¿no? Y bueno, David tiene eso en mente. Aquí David, hermanos, se está refiriendo y él está poniendo su mirada y está alzando sus manos hacia el tabernáculo, o sea, hacia el arca del propiciatorio, donde reposaba la presencia de Dios. Y en tiempos de Moisés, hermanos, número 7:89 dice que Moisés entraba a ese lugar y hablaba con Dios. Y ya después, cuando Dios dio su ley, los únicos que entraban a ese lugar eran los sumos sacerdotes, ¿no es cierto? Y tenían esa comunión con Dios. Por eso, hermanos, aquí David simplemente está diciendo: Señor, yo quiero depender de ti totalmente. Yo necesito que tú me escuches, que tú me respondas. Y David alzaba sus manos hacia ese lugar santo, o mejor dicho, santísimo, ¿no es cierto? Y él alzaba sus manos. Es como, hermanos, es como un reflejo de querer acceder a ese lugar que solo accedían los sumos sacerdotes, porque él, como rey, no podía acceder. Nadie podía acceder, pero él quería estar ahí. Ese era su anhelo, el estar ahí, hermanos. Y hermano, vuelvo a hacer una pregunta. ¿Cuál es tu anhelo al buscar a Dios? Porque, hermanos, realmente cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, no venimos a sentarnos y a ver qué nos dice el loco del frente, no. Venimos aquí, hermanos, a adorar a Dios como David lo adoraba, alzar sus manos para tener una comunión íntima con Dios, porque ese era el anhelo de David, ¿no es cierto? Pero ¿sabes algo muy importante? Nosotros tenemos una bendición más grande que la de David. Porque, hermanos, nosotros tenemos un sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él ahora nos ha dejado acceder a ese lugar santo. Porque Él, hermanos, cuando tú vas con Dios, Él te recibe con toda paciencia, con toda bondad, con toda ternura, porque Él entiende tus luchas. Ve lo que dice Hebreos 4:14. Hebreos 4, versículo 14, ve lo que dice. Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, escucha, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nota, hermanos, cómo el Señor Jesucristo sabe perfectamente las luchas que tienes. Él sabe perfectamente las tentaciones, el pecado que te puede tentar. Él comprende, hermanos, absolutamente todo de ti, porque Él también fue tentado por el pecado.
pero hay una gran diferencia, ¿no es cierto? Al final del versículo 15 lo dice. Él fue tentado, pero sin pecado. O sea, él no cayó en esos pecados. Él no cayó en esas tentaciones. Y por esa razón, él comprende lo que pasas. Por esa razón, él es bondadoso contigo. Él es tierno contigo. Hermanos, si tú estás en medio de una lucha, en medio de un problema económico, de enfermedad, de familia, e inclusive en medio de una tentación, recuerda estas palabras: tú tienes al gran sumo sacerdote que se compadece de ti y que se identifica contigo en el peor momento que tengas, porque él también pasó esas debilidades. Pero él, hermanos, él está dispuesto a abrazarte con su bondad. Él está dispuesto a abrazarte con ese amor que solamente el Padre puede dar. Pero tienes que hacer una cosa: clamar a él. Tienes que clamar a él. Porque, hermanos, ahora nosotros como David, nosotros podemos alzar las manos, podemos orar al Señor y nosotros podemos estar seguros que Él está aquí con nosotros. Sí, es cierto, soy un pecador, tengo mis defectos, sí es cierto, pero aún así Él está aquí. Él está aquí, hermanos. Él no está lejos de ti. Por eso dice versículo 16, vean, continúa versículo 16, acerquémonos que pues, o sea, ese pues, hermanos, es debido a que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que es Jesucristo. Debido a eso, acércate, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, si Cristo es tu Señor y tu Salvador, el trono de Dios está abierto para ti. Está abierto para ti. No el trono del juicio, no el trono de condenación, sino el trono de gracia. El trono de gracia. Pero tienes que ser un pecador que arrepentido. Tienes que ser un pecador que busca la santidad y la obediencia de Dios, para que este trono de la gracia pueda estar disponible para ti. Por eso, hermanos, como David, nosotros podemos decir: Señor, escucha mi súplica, escucha mi clamor, para que yo no vaya a la muerte, para que ahora yo pueda acceder a ese trono que tú por gracia me has abierto. Escúchame, Señor, y clama a Él por lo que tengas, hermano, porque gracias a Jesucristo Dios nos trata, más bien Dios no nos trata como merecemos ser tratados. Porque ¿qué merecemos todos nosotros? La muerte. Porque somos pecadores, ¿no es cierto? La paga del pecado es muerte. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ahora Dios nos trata conforme a los méritos de Cristo. Y eso se traduce en que Dios nos trata con amor, ¿no es cierto? Con misericordia, con bondad, con gracia. Porque, hermanos, esto es la gracia. La gracia es que ahora tú te puedes acercar a Dios, que ahora tú puedes ir confiadamente al trono de la gracia, aunque seas el más grande pecador. Pero si tienes tu corazón arrepentido y obedeces la voluntad de Dios, ten la seguridad que Dios está ahí con los brazos abiertos para encontrarse contigo. Tú puedes acceder ahí. Solo vive en obediencia y en santidad. Eso, hermanos, por supuesto que David lo tenía muy, muy presente. Y vean, regresando al Salmo 28, David va a hacer ahora, hermanos, va a describir a los que no pueden acceder a ese lugar santísimo, a los que no pueden acceder a ese trono de la gracia. Porque versículo 3 empieza diciendo David: no me arrebates, o sea, no me saques, es lo que está diciendo David, no me saques. Porque recuerda, hermanos, David lo que está diciendo es: Dios, escucha mi clamor, ¿no es cierto? No cierres tus oídos, porque si tú los cierras,
Entonces es como si yo fuera un impío, un incrédulo que va hacia la muerte. Y por eso David clama y dice, no me saques de tu presencia. Y en este clamor, hermanos, dice David, no me saques, escucha, juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad. Y ve a continuación una característica de los pecadores, una característica de los malos. Dice, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en sus corazones. Una persona impía, pecadora, mala, se caracteriza, hermano, por esto, por la hipocresía. Aquí hay hipocresía. Ellos hablan paz, pero en sus corazones hay maldad. De hecho, hermanos, por estas palabras se cree que David escribió esto en tiempos de cuando lo perseguía a su hijo Absalón. Porque Absalón estaba presentando una figura de que yo soy el bueno. Yo estoy hablando paz, pero en su corazón, ¿qué quería? Matar a su papá. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, aquí encontramos a una persona que hipócrita, una persona que habla paz, pero por dentro está pensando en lo malo. ¿Tú sabes qué es un hipócrita? ¿Qué es un hipócrita, hermanos? Fíjense, los evangelios del Señor Jesucristo, cuando tú lo lees, tú te vas a dar cuenta que a los fariseos siempre les dice hipócritas, ¿no es cierto? Ustedes son unos hipócritas y siempre se los dice el Señor Jesucristo. Bueno, esa palabra que el Señor Jesucristo utiliza en griego, hermanos, es hipocritai. Hipocritai, que en su traducción más literal es actor. Actor. ¿Saben por qué se traduce como actor? Porque, hermanos, antes los actores en tiempos del Señor Jesucristo, ellos para actuar salían con máscaras. Ellos querían interpretar algo y entonces se ponían máscaras. Ahora voy a ser feliz, pues me pongo la máscara de feliz. Ahora voy a hacer algo triste, me pongo la máscara de triste. Pero esa máscara, hermanos, no reflejaba lo que había dentro de ellos. ¿Ok? Por eso, hermanos, ellos eran actores, eran hipócritas. Bueno, teniendo eso en mente, hermanos, hay hombres y mujeres que son hipócritas, que reflejan algo que no son, porque la realidad está por dentro, ¿no es cierto? Y todos ellos, hermanos, son hijos de Satanás, porque son personas que se disfrazan de religiosidad, que se disfrazan de cristianos, entre comillas, pero la realidad que es que son hombres y mujeres que están dando algo falso, que están dando una actuación, porque verdaderamente su corazón no está con Dios, su corazón no ha cambiado. Ellos tienen los mismos deseos, anhelos, pensamientos llenos de maldad que siempre han tenido. Yo externamente soy bondadoso, pero miento como siempre he mentido. Robo como siempre he robado. Digo palabras groseras como siempre las he dicho. Deseo al hombre o a la mujer como siempre lo he hecho. Tengo mis vicios como siempre los he tenido. Y no hay un cambio, solo hay algo externo. ¿No es cierto? No hay un verdadero cambio en sus vidas. Así son los hijos de Satanás, ¿no es cierto? Pero ¿cómo son los hijos de Dios, hermanos? Un verdadero hijo de Dios es el que practica las palabras de Pedro. Ve lo que dice 1 de Pedro 2:1. Primera de Pedro 2:1. Un verdadero hijo de Dios va a hacer esto. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, escucha, el verdadero hijo va a desechar, ¿no es cierto? Desechando pues toda malicia, o sea, todo pecado, todo engaño, todo que hipocresía, envidias y todas las detracciones, o sea, las difamaciones. Tienes que dejar de hablar mal de los demás, es la idea. Un verdadero cristiano desecha todo eso. ¿Y qué hace? Versículo 2. Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación.
Nota, hermanos, cómo un verdadero hijo de Dios desea lo espiritual. Pero para ser espiritual, primero tienes que desechar todo lo que dice el versículo 1, todo pecado. Porque el pecado, hermanos, realmente va a quitar la hambre de la palabra de Dios en tu vida. El pecado, hermanos, te va a alejar totalmente de Dios. Especialmente la hipocresía, porque aquí también se está tocando la hipocresía, ¿no es cierto? Tú no puedes ser un doble cara. En la iglesia, yo soy el más santo. Pero por eso yo voy los domingos a la iglesia, por eso yo traigo mi Biblia entre mis brazos, por eso yo oro, por eso yo alabo a Dios, por eso yo convivo con todos, porque yo soy un verdadero cristiano. Pero por dentro, ¿qué pasa? No pasa nada si dices una mentirilla piadosa. No pasa nada si salgo con alguien que no es mi cónyuge. No pasa nada si agarro un poquito de este pecado. Y entonces, ahí te vuelves un hipócrita. Te vuelves un hipócrita, ¿no es cierto? Y si tú haces esto como estilo de vida, tarde o temprano tu vida espiritual va a ser afectada. Porque, hermano, la hipocresía es un pecado serio. Y es un pecado tan grande que trae consecuencias grandes a tu vida espiritual. Así se caracteriza un hijo de Satanás, ser hipócrita. Y David sabía las consecuencias de la hipocresía. Por eso a Dios le dice: Dios, no me saques con los hipócritas, no me saques con los malos. Y vean, Salmo 28, regresamos, versículo 4. David le pide a Dios que no lo saque junto con los hipócritas, sino que, versículo 4, Salmo 28, versículo 4, les dice: dales, o sea, a los malos, a los hipócritas, dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a las obras de sus manos. David está diciendo palabras fuertes, ¿no es cierto? Porque David, hermanos, aquí le está pidiendo a Dios que castigue al hipócrita, que le dé lo que merece. Nada más porque sí, no. Versículo 5. Por cuanto, escucha, no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Hermano, quiero que notes algo aquí. El problema con los incrédulos, con los hipócritas, no es que ellos no veían la mano de Dios, no es que ellos no conocían a Dios, no, al contrario, el problema era ese, el problema era que ellos conscientemente, dice el texto, no atendieron a los hechos de Jehová, o sea, ellos conscientemente no fueron obedientes a Dios, y por esa razón, algún día los pecadores tendrán que rendir cuentas delante del Dios justo y santo. Y Él no dejará al malo sin castigo. Esta es la realidad, hermanos. Por eso David ora a Dios y les dice: Dios, yo sé que tú eres un Dios santo y tú castigarás a ese hipócrita que conoce tus verdades, pero no las aplica a su vida. Tú los castigarás. Tú al final del versículo 5, los derribarás y no los edificarás. Misma idea, Dios castiga el pecado y al pecador. Hermano, espero que esta no sea tu posición. Espero que tú no te encuentres en este lugar. ¿Sabes algo, hermano? Muchas veces nosotros estamos en esta situación de David. Nosotros clamamos a Dios, parece que Él no nos escucha. Nosotros le decimos a Dios: Dios, responde mi oración. No me trates como los incrédulos, como los hipócritas que castigas y que te alejas de ellos porque los destruyes. No me trates así, Señor. Muchas veces estamos en esa posición, ¿no es cierto? Como lo comenté en un principio, esto suele pasar mucho en nuestras vidas. Este sentimiento de que Dios no está, este sentimiento de que Dios nos ha abandonado, puede afectar a nuestras oraciones. Y muchas veces decimos: Dios, tú no contestas mis oraciones. Pero, ¿sabes? Aquí hay algo importante. Aquí, hermanos, David no pide a Dios algo porque David se lo merecía.
Él no lo pide porque él lo merecía. ¿Sabes por qué David oraba a Dios? Porque David quería depender totalmente de Dios. Recuerda, él alzaba las manos como simbolismo de querer estar en ese lugar santísimo rodeado de toda la protección de Dios. Y en eso quiero que tú pienses el día de hoy, hermanos. ¿Cómo son tus oraciones? Cuando tú oras, ¿cómo oras? ¿Oras totalmente confiando en Dios? Cuando tú haces una oración, hermanos, ¿realmente la haces poniendo tu mirada, alzando tus manos como un simbolismo de confianza total al Dios soberano y supremo, el cual te ha abierto el trono de la gracia? ¿Cómo estás orando, hermanos? Yo espero que como David, yo espero que tus oraciones, hermanos, siempre exista esta frase: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Porque esa pequeña frase, hermanos, simplemente refleja la gran confianza que tú le tienes al Dios soberano. ¿No es cierto? Porque, hermano, si tú tienes un problema y parece que Dios no contesta tus oraciones porque tus oraciones no pasan del techo, hermano, tú sigue orando. Sigue orando, no desmayes. Tú ora al Señor, pero con un corazón confiado en ese Señor. Alguien puede decir: pero pastor, lo que me estás diciendo ahorita es ridículo porque tú no entiendes la lucha que yo tengo. Tú no entiendes el gran problema que traigo encima. Hermano, eso es cierto. Yo no lo entiendo. Pero lo que te estoy diciendo ahorita, hermanos, yo no te lo estoy diciendo de mis ideas ni de mi ronco pecho. Te lo estoy diciendo, hermanos, porque el Creador, el Eterno, el Soberano, lo ha dicho. Ya lo leímos. Hebreos 14:6, acércate pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar el oportuno socorro. No te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo Dios mismo. Cristo te está escuchando, Cristo te quiere ayudar, pero tú tienes que seguir orando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Porque solamente Él, hermanos, en Cristo, tus oraciones pueden ser escuchadas. Pero tienes que hacerlo. Porque, hermanos, la oración no es simplemente pedir o compartir tus necesidades. La oración, hermanos, no es simplemente sacar tus cargas. No, hermanos. La oración es confiar totalmente en Dios. Puedes pedir, sí. Puedes darle tus cargas a Dios, sí, pero esa no es la esencia. La esencia es que confiar en un Dios que se preocupa por ti. Eso es tener comunión con el Señor. No solamente recibir, no solamente esforzar a Dios que haga algo que tú quieres. No, hermanos. La oración verdadera, hermanos, es darle a Dios la oportunidad de manifestar su poder, su majestad, su amor, su providencia, su preocupación y su cuidado para contigo. Porque, hermanos, cuando tú oras a Dios, Dios hará caso de tus palabras. Y cuando Él ve que es el oportuno momento de cumplir esa oración, en ese instante tú lo vas a glorificar, en ese instante tú lo vas a alabar, ¿no es cierto? Por lo que ha hecho en ti, porque te ha mostrado ese amor, esa compasión y esa gracia. Pero tienes que ser paciente y tienes que seguir orando, hermanos. Porque, hermanos, Él es un Dios que quiere una comunión contigo y quiere tu bienestar. Romanos 8:28, ¿no es cierto? Todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no es cierto? Por eso nosotros oramos a Dios confiadamente. Ve, hermano, quiero que vayas hilando todo, capítulo 28 del Salmo. Quiero que vayas hilando este Salmo 28, hermanos. Nota cómo desde el versículo 1, David ora, ¿no es cierto? David clama a Dios, al Dios de pactos, a su roca, a su fortaleza. Parece, hermanos, que él tiene el sentimiento de que su oración no es llegada a Dios. A tal punto, hermanos, que David se siente como un incrédulo, como una persona muerta que está siendo alejada de Dios, versículo 2, ¿no es cierto?
Y él clama y dice, escúchame. Yo quiero alzar mis manos al lugar santísimo. Versículo 3, pero no me trates como un malo. No me trates como los hipócritas que tú destruyes porque no hacen tu voluntad. Versículo 4 y versículo 5. ¿No es cierto? Y entonces, hermanos, David simplemente está diciendo, Dios, no me trates como si yo fuera un incrédulo, un pecador. No te alejes de mí. Pero ¿cuál era la realidad, hermanos, que podemos ver aquí? La realidad que vemos es que David seguía confiando en Dios. Seguía confiando en la roca de su salvación. A pesar de que a lo mejor su oración no sería escuchada por Dios, pero él seguía confiando. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 6. Dice versículo 6, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Nota, hermanos, después de todo este mar de desesperación, de dolor, de angustia, de preocupación, de sentir a Dios lejos, después de todo este sentimiento malo, David hace algo grandioso. ¿Qué hace David, hermano? Hace algo que nosotros tenemos que hacer. Es bendecir, alabar el nombre del Señor. Dice versículo 6, bendito, ¿no es cierto? En hebreo esa palabra es barak, que da la idea, hermanos, es muy interesante esta palabra barak, porque barak se traduce como bendecir, pero no dan una bendición así nada más por bendecir, sino da la idea de una actitud de alguien que se hinca, se humilla y adora al Señor. Esa es la idea de barak. O sea, hermanos, simplemente aquí David se está arrodillando delante de Dios y está alabando su santo nombre, porque él dice, bendito sea ¿quién? Jehová o Yahweh, bendito sea Yahweh, el Dios de pactos, el que escucha a su pueblo, el que no se olvida de su pueblo, el que siempre cumple su palabra para el beneficio de su pueblo. Bendito sea Él, exaltado sea Él. Y vean la razón, porque oyó la voz de mis ruegos. Nota, parecía que Dios estaba lejos, pero no. Dios siempre lo escuchó. Dios siempre estuvo con él. David, hermanos, se dio cuenta de eso y su reacción natural simplemente fue que humillarse, caer de rodillas delante de este Dios soberano. Hermano, yo espero que tú hagas lo mismo. Yo espero que tú en adoración, hermanos, cuando veas la mano soberana de Dios sobre tu vida, cuando parece que no hay salida, pero de repente Dios pone su mano sobre ti, yo espero que tú hagas esto. Yo espero que tú caigas de rodillas delante de Dios y digas, Dios, tú eres bueno conmigo. Tú eres bueno conmigo. Espero que esa sea tu reacción. Y vean, sigue David con esa adoración, versículo 7. David le dice, Jehová, Yahweh, el Dios de pactos, es mi fortaleza. Es mi hoz, en hebreo fortaleza es hoz, es mi hoz, o sea, es mi fuerza, es mi poder, el que me sostiene en las debilidades, pero también Él es mi escudo, o sea, el que me protege de los ataques de los enemigos. Nota la gran confianza que David tenía en Dios. Por eso él dice al final, en Él confío mi corazón. En Él confió mi corazón. Corazón aquí, hermanos, no es el órgano. Corazón aquí no es el sentimiento. Corazón en hebreo es lev. Que lev, hermanos, se traduce como mente, razón, conciencia. Es el corazón. O sea, hermanos, David en su mente, en su conciencia, en su ser interior, él, hermanos, está confiando en la ayuda que Dios le puede dar. Él está confiando no en su petición, sino en el Dios que le ayuda, hermanos. Porque nota, David tiene una fe enorme, pero ¿en quién? En Dios. Por eso David le dice, Señor, tú eres mi fuerza, mi fortaleza. David no dijo, yo tengo mis fuerzas, no. Dijo, tú eres mi fuerza. Yo me protejo de mis enemigos, no. Tú eres mi escudo, ¿no es cierto? Y por esa razón, mi mente, mi conciencia
ha confiado en ti. Mis pensamientos, mis anhelos han confiado en ti. David, hermanos, hizo lo que el Señor Jesucristo dijo. Vean lo que dice Marcos 11:24. Marcos 11:24. Vean, esto es lo que dijo el Señor Jesucristo, pero aquí podemos ver que David lo había hecho. Marcos 11:24. Dice el Señor Jesucristo: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, escucha, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este es el corazón de David. Una mente, una conciencia de que las cosas que pidió las iba a tener, aunque quizás no las veía. Esta es la naturaleza de una verdadera fe en Dios. Creo lo que voy a recibir, y cuando tú lo crees en fe en Dios, entonces te va a llegar. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Hermano, ¿qué tan grande es tu fe para con Dios? En medio de la tempestad, en medio de la angustia, en medio de la soledad, realmente tu corazón, tu mente, tus deseos, tus anhelos, tu ser interior, hermano, ¿realmente todo confía en Dios aunque no lo veas? ¿Realmente estás confiando? ¿Realmente estás teniendo una fe verdadera delante de Dios? Espero que sea así, hermano. Porque, hermanos, la verdadera fe no es poner tu mente. La verdadera fe no es poner tus anhelos, tus deseos en lo que tú quieres. No. La verdadera fe es poner tu corazón, tu mente, tus anhelos ¿en quién? En Dios. Porque ve lo que dice versículos arriba, versículo 22. Antes de decir estas palabras, el Señor Jesucristo dijo, versículo 22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe ¿en quién? En Dios. O sea, hermanos, la verdadera fe no se trata de tus deseos, no se trata de tu confianza, no se trata de tu esencia, de tu capacidad, no. La verdadera fe se trata de ¿qué? De confiar y descansar única y exclusivamente en Dios y en nadie más, solo en Dios. Hermanos, muchas veces nosotros cometemos el error y por eso nuestras oraciones no son escuchadas, porque nosotros cometemos el error de poner la fe en la fe. Yo pongo mi fe en la fe. Hay un dicho, por este contexto, hermanos, hay un dicho muy famoso que todos conocemos, que dice, la fe mueve montañas. Eso es cierto, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo lo dijo, si tuvieras una fe de mostaza, puedes mover hasta montañas. Y entonces, base a ese dicho, por otro lado, tenemos a gente que dice, piensa positivo. Porque si tú piensas positivo, si tú lo visualizas, se transforma. Lo que tú lo crees, lo vas a tener. Vibra alto. Porque si tú cambias tus pensamientos, vas a cambiar tu realidad. Y entonces, hermanos, eso se escucha muy hermoso, ¿no es cierto? Voy a vibrar alto. No sé qué significa, pero se escucha hermoso, ¿no? Yo pienso en positivo. Si lo visualizo, lo tengo. Qué hermoso. Pero eso no está diciendo el Señor Jesucristo, ¿eh? Eso no está diciendo. Porque, hermanos, la fe como tal no hace nada. La fe, hermanos, por sí misma no sirve. No sirve. Por más que vibres alto, por más que pienses en positivo, hermanos, no va a pasar absolutamente nada, porque la fe vacía es una fe que no sirve para nada. La verdadera fe, la fe que sí sirve, es la fe que está llena del ser más importante, o sea, de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ¿tienes que tener fe en lo que pediste? No, en Dios, en Dios. Porque la fe en sí misma y por sí sola no tiene ningún poder. El poder lo tiene Dios. Y entonces, hermanos, cuando tú entiendes eso, tú ya no vas a poner tu fe, tu esperanza en aquello que quieres. Yo quiero un supercarrazo, entonces yo voy a poner mi deseo en ese carro. No. Por eso tu oración es escuchada. Tú tienes que poner tu
deseo en Dios, en ese Dios soberano, en ese Dios que controla todas las cosas. Tú tienes que poner tu esperanza, tu fe, tu mente, tus anhelos, tus deseos. El ser interior que tienes tiene que estar puesto en Dios, y cuando tú lo pones en Él, entonces Él contesta tus oraciones. Porque, hermanos, tener fe en Dios simplemente es descansar confiadamente en su poder, en su petición, en su voluntad, en su soberanía, en su fidelidad. Solamente es confiar en Dios y nada más. Por eso David, hermanos, le dijo: tú eres mi roca, mi fortaleza, tú eres mi escudo, tú lo eres, yo no. Yo confío en ti, no en mí. Y por eso David tuvo una respuesta de sus oraciones, porque él confiaba ¿en quién? En Dios. Él sí tenía una fe verdadera. Él ponía su fe no en sus posiciones, no en sus peticiones, no en sus deseos, sino en el Dios verdadero. Por eso, versículo 7, Salmo 28, versículo 7, y ya vamos a ir acabando, hermanos. Salmo 28, versículo 7, por eso David dice: yo fui ayudado por los que se gozó mi corazón, y con mi cántico, ¿qué? Le alabaré. Nota, hermanos, que un corazón que pone su fe en Dios, un corazón que confía plenamente en Dios, por ende va a hacer esto: va a alabar al Señor, va a alabar lo que es Dios y lo que hace Dios. Un verdadero corazón, o sea, una persona, hombre o mujer, que en sus pensamientos, en sus mentes, en sus deseos, en sus anhelos, confía en Dios, al final él va a alabar a ese Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Y entonces versículo 8 dice David: Jehová es la fortaleza de su pueblo. Nota cómo David está poniendo a Dios en primer lugar. Él no está diciendo: mis peticiones, mis deseos son la fortaleza. No. ¿Quién es la fortaleza? Jehová, Yahweh, el Dios de pactos, el único que tiene la razón y que cumple su palabra, porque solo en Él descansa mi alma, mi corazón, mi mente, mis deseos, solo en el Dios verdadero. La traducción, hermanos, de la Reina Valera 60, que es la que estoy leyendo, traduce: Jehová es la fortaleza de su pueblo. Pero una mejor traducción, hermanos, diría Jehová es la fortaleza de ellos. ¿De quiénes ellos? De aquellos que solo confían en Dios, no en sus deseos, no en sus peticiones, sino solo en Dios. Los que confían en Dios, hermanos, solo ellos pueden decir: Jehová es mi fortaleza. Obviamente la Reina Valera tradujo pueblo, porque se entiende que el pueblo de Dios pues debe de confiar en su Dios, ¿no es cierto? Pero la realidad, hermanos, es que si tú confías en Dios, entonces Él va a ser tu fortaleza. Pero también continúa diciendo el versículo: y refugio salvador de su ungido. En pocas palabras, hermanos, Dios jamás te va a desamparar en medio de tus luchas, en medio de tus aflicciones, sino que Él tarde o temprano te va a salvar. Esto es hermoso, ¿no es cierto? Porque, hermanos, esto anima a nuestros corazones a vivir confiadamente en Dios sin importar las circunstancias de nuestras vidas. Él, hermanos, siempre está ahí para salvarte. Y David lo entendía, por eso David decía: tú eres refugio salvador de tu ¿qué? De tu ungido. Cuando David utiliza la palabra ungido, él se está refiriendo a sí mismo, porque en esa época los ungidos eran los reyes, y él era rey en esa época, ¿ok? Él recuerda algo muy importante, hermanos. El ungido, que en esa época era el rey, lo que hacía un profeta era ungirlo con aceite. Por eso se les conoce como el ungido, porque los ungían con aceite como simbolismo, hermanos, de que ellos eran los elegidos, los consagrados por Dios. Esa es la idea. Por eso Él se hace llamar el ungido. Que ungido, hermanos, en hebreo, ¿sabes cómo es? Mesías. Eso en hebreo es Mesías y en griego es Cristo. ¿Ok? Eso es lo que se traduce como ungido. Mesías en hebreo
en griego es Cristo. ¿Ok? Entonces aquí David se está poniendo a él como el ungido, como el Mesías, como el Cristo, o sea, como el elegido por Dios, porque él iba a gobernar el pueblo. Pero hermanos, aquí vemos algo más grande. Algo más grande. Al Señor Jesús, ¿cómo se le dice? El Mesías, el Cristo, o sea, el ungido, el elegido, el consagrado por Dios. Bueno, hermanos, aquí simplemente David está diciendo, Dios, tú eres el refugio salvador de tu ungido, de tu rey. Y así como tú salvas al rey, así vas a salvar a todo tu pueblo. Y esa misma idea pasó con Cristo. Él, como él era elegido, hermanos, y como Dios salvó a Cristo, así también va a salvar a todos nosotros. Vean lo que dice Hebreos 9:28. Así como Dios bendijo a Cristo, así también nosotros seremos bendecidos. Hebreos 9:28, vean lo que dice. Hebreos 9:28, dice así la palabra de Dios. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido, escucha, una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Escucha la razón: para salvar a los que le esperan. Nota, hermano, que nuestra salvación está garantizada gracias al sacrificio del ungido, del Mesías, del Cristo. Hermanos, esto debe de animar nuestros corazones. Tú tienes un tesoro muy grande, que es la salvación de Dios. La salvación, hermanos, que te va a llevar a una vida eterna. Gracias a Cristo, gracias al ungido, gracias a que Dios rescató al ungido y que lo resucitó al tercer día. Así también nosotros vamos a ser resucitados juntamente con Él. Y David lo entendía. David entendía que si Dios bendecía a su ungido, el pueblo por ende iba a ser bendecido. ¿No es cierto? Y ahora nosotros tenemos esa gran bendición gracias a Cristo. Pero nota, hermanos, cómo termina David. Salmo 28:9. Y con esto concluimos. David simplemente dice, hermanos, con sus últimas palabras, en esta oración que le está dirigiendo a Dios, le dice: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Nota, hermanos, que David está concluyendo esta oración diciendo: es tu pueblo, no mío. Tú los salvas, no yo. Tú los bendices con bienes materiales, no yo. Tú los apacientas para darles alimento para su vida espiritual, yo no. Nota, hermanos, cómo David simplemente confiaba en una confianza total y suprema en el Dios de pactos. Si se dieron cuenta, David nunca apuntó a sí mismo. David siempre estuvo apuntando ¿a quién? A Dios, a Dios. Porque solamente Dios es la fortaleza en medio de tus debilidades, en medio de tus problemas. Él es el refugio salvador tuyo y de tu familia. Nadie más, solamente Dios. Y por eso tú tienes que clamar a Dios. Cuando todo parece que está mal, hermanos, tú tienes que clamar a Dios. Y Dios va a hacer algo. ¿Sabes por qué Dios lo hará? ¿Porque tú eres bueno? ¿Porque tú eres la mejor iglesia de Coajimalpa? No. Dios lo hace por su ungido, por su Mesías, por su Cristo. Ya lo vimos, Él lo ofreció para salvarnos a nosotros, ¿no es cierto? Él bendice a su pueblo, hermanos, gracias a la obra de Cristo. Y gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, es que ahora tú puedes ir a ese trono y pedirle a Dios por tus necesidades, hermanos. Pero, hermanos, tienes que tener fe en ese Cristo. No en tus obras, no en tus peticiones, sino en ¿dónde? En Dios. Ahí debe de estar tu fe, en ese Dios que obra, en ese Dios que te salva. Y tú sigue confiando, hermanos, tú sigue orando, tú sigue alabando a Dios. Porque, hermanos, Dios no te va a abandonar. Si tú eres un verdadero hijo suyo, Él no te va a abandonar. Él tarde o temprano te va a rescatar. Pero tú solo confía en Dios. Cree que Él te va a sostener. Separa, hermanos, de tu mente ese mal pensamiento de soledad, ese mal pensamiento de silencio. Quita de tu mente, hermanos, el pensar que estás solo, porque no lo estás. Mejor confía, no en tus peticiones,
sino en aquel Dios de pactos que trasciende distancias y que viene aquí para intervenir a favor de los suyos por toda la eternidad. Confía en Él y Él hará. Oremos al Señor.